Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy. Tenemos una importante reunión. Queremos pedirle por favor al Señor entonces que nos guíe, así es que vamos a decir a la persona, a la persona que está determinada para esto, por favor, que pueda tener para nosotros la oración para comenzar. Por favor, cerremos nuestros ojitos y vamos ahora. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, estamos reunidos en tu nombre. Queremos, en primer lugar, pedir misericordia. Límpianos, Señor, despeja nuestra mente, nuestro corazón, para así aprovechar la lección del día de hoy que tienes a través de tu sierva Jacqueline. Danos, Señor, tranquilidad, sosiego, y que podamos avanzar y crecer espiritualmente. Amén. Que podamos disfrutar y gozar, Señor, de este santo sábado. Oramos, Padre, pidiendo tu bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Miren ustedes acá. Bueno, estamos, para que ustedes lo sepan, vamos acá. Ya estamos en la clase 26. Eso. Y ahora dice, entonces el dragón se fue a hacer guerra, ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, porque teníamos en Apocalipsis 12 una mujer, pero vamos a ver que al final ya no queda la mujer, queda solamente un resto. Y la mujer aparece después al final, pero ya como cuando reaparece como un epílogo. Pero acá vemos que va a quedar solamente un resto. Y el resto de la descendencia de ella. Y las características que tiene ese resto es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? El testimonio de Jesús, dice acá, es una cita, voy a sacar varias citas de aquí, de Spirit of Prophecy, que está en inglés, pero yo las traduje porque con el Google se puede traducir todo. Y es el primer tomo, en la página 11, siempre lo que venga después de un puntito es el párrafo. Entonces, cuando hay un punto, y por ejemplo, un 1 es el párrafo 1, si es el 2, el párrafo 2, etc. Para que vayan entendiendo las fuentes de las citas. El testimonio de Jesús, dice acá, le dijo el ángel a Juan, es el espíritu de profecía. La observancia de los mandamientos de Dios y el reconocimiento del avivamiento del espíritu de profecía por el remanente de la iglesia, o sea, los cristianos de la última generación, es lo que excita la ira del dragón. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí es una cita, yo la encontré espectacular, porque aquí hay varias cosas al mismo tiempo. Primero nos explica nuevamente qué es el testimonio de Jesucristo o el testimonio de Jesús, y nos dice que es el espíritu de profecía. Ojo con esto, con minúscula, siempre con minúscula, porque espíritu de profecía con minúscula es el don. Son los escritos o el resultado de la inspiración. Pero cuando espíritu está con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Pero cuando sale aquí que está hablando de don de profecía, manifestado en los escritos de los profetas, aparece siempre con minúsculas. Y es una señal de que está hablando es un sustantivo común, no un sustantivo propio, no es el nombre de alguien, no es el nombre de algo. ¿De qué cosa? De los escritos inspirados. Entonces acá dice que el testimonio de Jesús, le dijo el ángel a Juan, es el espíritu de profecía. Con minúsculas, por tanto, son los escritos de Juan. Y Juan, aquí estamos entendiendo a Juan por el revelador y estamos hablando de Apocalipsis, porque de ahí fue sacada esta cita. La observancia de los mandamientos, decía. Primera cosa, porque son las dos características. Y el reconocimiento del avivamiento del espíritu de profecía. Fíjense que no dice que es el don dado, porque en Apocalipsis 10 aparece que el don del espíritu de profecía es dado a la iglesia, en la persona de Elena de White. Pero resulta que acá está hablando del reconocimiento del avivamiento del espíritu de profecía. O sea, es los escritos que nos fueron dados por Elena de White y por todos los demás profetas, el reconocimiento de que eso es autoritativo para nosotros porque es palabra de Dios, eso se va a avivar. Es como un renacimiento, es como un reavivamiento. Pero dice avivamiento, es lo mismo, ¿no es cierto? De
ese celo que teníamos por la palabra de Dios que nos había sido dada con tanto amor de parte de Dios y que lo recibíamos como un precioso regalo, un privilegio para nosotros. Eso se va a avivar, el espíritu de profecía, y se va a avivar ¿en dónde? En el remanente de la iglesia, o sea, en el resto de la descendencia de la mujer. Y eso es, ¿qué dice aquí? Lo dice aquí mismo la cita, no tenemos ni para qué sacar conclusión, lo dice, o sea, los cristianos de la última generación. ¿Y cómo se les llama a esos en Apocalipsis 7? Los 144.000. Esos son los cristianos de la última generación. Y dice que cuando la última generación, los 144.000, reconozcan el avivamiento del Espíritu de Profecía, o sea, sean plenamente conscientes de que Dios los está iluminando por medio de los escritos inspirados, o por medio, ¿no es cierto?, de los dones que van a ser otorgados, porque en Joel dice que esto va a volver otra vez a el Señor a entregar más mensajes por medio de esto. Miren, creo que podría ser, no lo sé, ya lo veremos en un futuro, que también se deba a que los escritos que ya tenemos, tanto de la Biblia, yo creo que como del Espíritu de Profecía, y lo vamos a ver en una visión que Elena White tuvo hoy día acerca de sus escritos, van a ser proscritos, van a ser proscritos. Tal vez por eso que estamos inaugurando Centro White en todas partes, porque Dios, sabiendo eso, quiere primero que tengamos la oportunidad de tener un avivamiento, de que se avive el Espíritu de Profecía, para que cuando no lo tengamos, lo podamos recordar, lo hayamos estudiado. ¿Se fijan? Como el Señor hace provisión para todo. Entonces, ¿qué pasa cuando esos escritos sean proscritos? El Señor va a mandar revelaciones directas a sus hijos. Y acá nos va a explicar un poquito acerca de eso, ¿ya? Y dice que nuestros jóvenes tendrán visiones y nuestros viejos tendrán sueños. Eso dice Joel. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar? En los cristianos de la última generación, en los 144.000. ¿Ya? Y cuando dice acá que es un reconocimiento del avivamiento, está hablando no solamente de algo nuevo que llega, sino que también de lo antiguo que estaba como ahí en el baúl de los recuerdos. ¿Ya? Y eso va a generar o excitar la ira del dragón. Es una ira más fuerte todavía de la que estamos viendo y que ya la estamos empezando a ver. Ahora dice acá, el Espíritu Santo, esto es Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, y está en la carta 92 de 1900. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, con mayúscula, y también del Espíritu de Profecía, con minúscula. Refiriéndose a las Escrituras como a la Biblia, que es el conjunto de los 40 escritores bíblicos, con sus 66 libros, y también del Espíritu de Profecía, con minúscula, que se refiere al don de los escritos de una persona, que es Elena White, y toda esa cantidad de escritos que nos dio como un don especial para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Dice que, entonces, se fijan que cuando habla aquí del Espíritu de Profecía, no está con mayúscula, no es el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo es el autor del Espíritu de Profecía. ¿Se fijan? El Espíritu Santo es el autor de la Escritura y también del Espíritu de Profecía. Entonces, si el Espíritu Santo es el autor del Espíritu de Profecía, damos por entendido que el Espíritu de Profecía no es el Espíritu Santo. No puede ser. Por eso aquí está con minúscula y allá está con mayúscula. Está tal cual está escrito en el original. Quiere decir que el Espíritu de Profecía entonces son los escritos. ¿Se entiende? Ahora mismo, dice aquí, en los tiempos antiguos habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días él les habla por los testimonios de su espíritu. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con los testimonios de su espíritu? Nosotros tenemos que familiarizarnos con esa expresión, porque la hermana White constantemente se refiere a los testimonios para hablar de sus escritos. Le llama testimonios porque son el testimonio de Jesucristo. ¿Se fijan? Es lo mismo. Y dice, en estos días, antes dice, habló a los hombres por boca de sus profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su espíritu, espíritu con mayúscula, del Espíritu Santo. O sea, escritos que provienen del Espíritu Santo. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de dos cosas. Miren, de su voluntad, o sea, qué es lo que a él le gusta, qué es lo que él quisiera, cuál es su sueño, y de la conducta que quiere que sigan. ¿Cuáles son entonces los mandamientos, las directrices, las indicaciones, las normas? ¿Se acuerdan que hablaba de los portadores de normas?
en la cita que vimos en la clase pasada? Bueno, él nos habla de esas dos cosas. Primero, cuál es su sueño, su voluntad, y segundo, en forma específica, cómo quiere que nos comportemos, qué cosas quiere que hagamos o que dejemos de hacer, ¿ya? Fíjense que, yo les voy a leer al tiro esa parte porque si no, se me va a olvidar. Yo encontré un capítulo, pero tan bueno, tan inspirador en este libro, Testimonios, tomo 1, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, no sé si se ve ahí. Es el capítulo que se llama Breve bosquejo de mis actividades. Comienza en la página 495. Es el número 13, Testimonio para la Iglesia número 13, que está en este libro, en la página 495. La hermana White aquí habla, miren, en la página, miren, en la página 497, para que ustedes vean que ya en los tiempos de ella misma, cuando todavía estaba con vida, hubo gente que se levantó en contra de sus testimonios, porque no le gustaba que le dijeran la conducta que Dios quería que ellos siguieran. Por eso. Y miren lo que dice ella acá, por ejemplo. Los miembros de iglesia que se habían molestado o confundido por algunos de mis testimonios, especialmente los que se referían al asunto de la vestimenta, quedaron totalmente de acuerdo al escuchar la explicación. Se adoptaron las reformas sobre la salud y el vestir, y se recibió una suma considerable para el Instituto de Salud. ¿Se fijan ustedes? En su día ya ella tuvo que dar explicaciones, profundizar sobre el tema y volver a reiterar las indicaciones del Señor respecto de la vestimenta, un asunto tan así concreto, digamos, de la conducta que Dios quería de su pueblo, y que la gente estaba quisquillosa y no quería creer en el espíritu de profecía porque ella le daba sus consejos. Pero ella estuvo presente un periodo, creo que fueron 6 semanas en esa iglesia con su esposo, haciendo lo mismo que hacía Pablo. Tratar de corregir las cosas que se habían distorsionado, de animar a los que estaban desanimados, de volver a recordarle los fundamentos, los pilares de la fe, de visitarlos y provocar de nuevo la unión entre ellos, porque el diablo había empezado a desunirlos, de hacer una labor intensísima. ¿Saben cuántas reuniones tuvo ella? Acá dice, ella y su esposo, porque su esposo estaba enfermo y partió así todo a hacer ese recorrido. Ella dice, tuve en esas 6 semanas alrededor de 25, o sea, tuve 25 reuniones y mi esposo 12 en esas 6 semanas. Yo saqué la cuenta y dije, o sea, la hermana White tuvo por lo menos 4 temas diarios y más un tema más. Y el esposo 2 más. Los sábados y los domingos que tuvo él. Y nosotros a veces nos quejamos porque encontramos que es mucho tiempo metido en las cosas de Dios, dicen algunos. Te va a rayar, dicen algunos. Imagínense, y estuvieron todo ese tiempo, igual como Pablo estaba con ellos ahí, pero corrigiendo, viendo, afianzando las iglesias que quedaran bien establecidas, la verdad, pasaba de nuevo, una segunda semilla, pasaba de nuevo a corregir las cosas que se habían distorsionado de nuevo y volvía otra vez. Esa es una labor que los pastores deben hacer, y que en este caso Ellen White con el pastor White, que era su esposo, lo hicieron. Y en esa labor tuvieron que corregir esas cosas que ya andaban teniendo a los hermanos quisquillosos respecto al espíritu de profecía. ¿Qué más queda ahora? Con las modas que tenemos hoy día, que la hermana White, si se resucitara, se volvería a morir de nuevo, si no vieran cómo están las cosas hoy día. Y más encima, nuestra iglesia que poco o nada estudia los testimonios, ¿ya? Ahora miren, ahora dice, le pido que tome su posición. Yo estoy revolviendo algunas de las que ya pasé, que las resumí, más algunas citas nuevas, como hice la vez pasada igual. Le pido que tome su posición del lado del Señor, reconozca el don que fue colocado en la iglesia para la dirección del pueblo de Dios en los días finales de la historia terrenal. Porque algunos dicen, no, pero es que ese es una luz menor. Y cuando hablan del espíritu de profecía con una luz menor, ¿saben lo que piensan la mayoría? Es como una luz con menor autoridad, con menor revelación. El Espíritu Santo no se le manifestó tanto, es casi una luz de consejería y opinión. Y no es eso. Se refiere a que ya las doctrinas para nuestra salvación fueron dadas en la luz mayor, en la Biblia. Hermana Juan no entrega doctrinas nuevas, sino lo que hace una luz menor es guiar a la luz mayor para que esas cosas que Dios entregó se puedan entender. Y también para entregar dirección especial respecto de asuntos que va a vivir el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Pero no para establecer nuevas doctrinas. Ahora ya están establecidas y eso es el pilar más grande, por eso es luz mayor.
Pero sí ella va a establecer, o va a dar, dice acá, una dirección especial para el pueblo de Dios los días finales de la historia terrenal. Eso vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, no es un asunto menor, es algo necesario, si no Jesús no lo habría dado. El Señor no es poco inteligente. El Señor es muy inteligente. Si Él toma una decisión de hacer algo es porque es necesario. Él no hace las cosas porque sí. Él dio esto para la dirección del pueblo de Dios los días finales de la historia terrenal porque Él lo consideraba necesario. Si se hubiese podido prescindir de esto, el Señor no lo habría dado, pero era imprescindible para nosotros. Ahora miren, que nadie sea educado a mirar a la hermana White, sino a Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. Es la defensa que ella misma hizo de sus escritos. Porque algunos, pero es que esa idea de la hermana White. Pero se le ocurrió. No, miren a la hermana White. O hermana White, ¿qué piensa usted? No es lo que pienso yo. Yo estoy hablando solamente lo que Dios me dice. Es el Dios poderoso el que me da las instrucciones. Eso está diciendo. Entonces no me miren a mí, a la persona. Miren al Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White, dice ella. Ahora, vimos esta, la apelación de un profeta, y la reducí también. ¿Está usted traicionando a su Señor? Porque Él me ha mostrado dónde está usted espiritualmente. No es, le hace una pregunta, o sea, ¿usted tomó la decisión de traicionar a Cristo por el simple hecho de que Él me mostró a mí que usted está mal espiritualmente? No es a mí a quien usted está traicionando. No es contra mí contra quien usted está tan enojado. Es contra el Señor, quien me ha dado un mensaje para amonestarlo a usted. ¿Ya? Y dice en otra cita de que la mayoría del rechazo a los testimonios es porque reprende algún pecado acariciado a las personas, entonces las personas no encuentran nada mejor que invalidar la autoridad profética. Y decir, no, pero es que es una idea de la hermana Juan. No, pero es que, pero que serán cartas comunes, pero si hay cartas que no son inspiradas. No saben hacer diferencia entre una carta inspirada o no inspirada, no lo han estudiado, ni les interesa estudiarlo, sino que solamente aplican un criterio personal llegada la hora de que les toque algún ídolo acariciado. Entonces, eso es lo que está diciendo usted, ella, cuando le dice, usted está traicionando a su Señor porque Él me ha mostrado dónde está usted espiritualmente. No, la cosa no es conmigo, es con el Señor. Usted está enojado con Él porque me dio un mensaje para amonestarlo a usted. Y esa es la experiencia que vive la mayoría de los que rechazan el espíritu de profecía. Ahora, ¿qué dice? Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró, miren, ojo con esto, que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Ya? ¿Qué es un testimonio directo? O un directo testimonio, como dice acá. Es cuando nosotros no andamos con rodeos. Cuando nosotros vamos directo al grano. Eso es. Es decir, yo le he dicho varias veces, Juan Bautista, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ustedes no cobren más de lo que es necesario. Y así le decía. Por lo recto, lo directo, directamente nomás. Sin decirle, no, mira, es que tú tienes que analizar cómo está tu vida. No es lícito tener así. ¿Se fijan? Para que realmente la persona no diera lugar a que se escabulliera y dijera, no, se quiso decir esto otro. No, para que supiera exactamente lo que quería decir. Lo que estoy diciendo es lo que quiero decir. Eso es un testimonio directo. ¿Me escuchan bien? Sí, no entiendo. Ahora, dice, entonces, el zarandeo es provocado ¿por qué? Lo provoca el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Es Cristo. El consejo entonces que Cristo le da a la iglesia de la Odisea es un testimonio directo que va al corazón del problema, del pecado. Y dice, ese consejo es dado ¿a quién? A la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar los principios. ¿Así dice? No, le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Por eso hablamos de los portadores de norma en la otra cita, ¿se acuerda que vimos la clase pasada? Porque a nosotros nos gusta hablar de principios porque da un campo más amplio para escabullirse. Pero no nos gustan las normas porque son demasiado claras. Las normas, por ejemplo, son no puedes llegar a la casa después de las 11 de la noche, no puedes comer marisco. Esas son normas. Pero los principios son cuida tu salud, te hace manifestarte y es peligroso.
el principio, ¿no? O no comas las cosas que pueden perjudicar tu salud y que el Señor ha prohibido porque Él sabe que te hacen mal. Esos son los principios. Pero son más generales. Yo puedo decir, sí, pero el marisco no hace mal y empezar a dar mil excusas de por qué el marisco no hace mal. Entonces, cuando alguien nos dice, no, Dios dijo el marisco hace mal, ahí ya no tenemos cómo esconderlo. Entonces, por eso las normas son necesarias. No basta con principios. La Biblia no entrega principios y la gente los hace a un lado como quiera. Por eso tenemos tantas religiones. Pero el Espíritu de Profecía habla de los portadores de normas y dice que quien recibe este testimonio directo le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente, podría decir directamente, la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará, ¿qué cosa? Un zarandeo. Y la cita empezaba diciendo, pregunté cuál era el significado del zarandeo, y aquí le dan la explicación y le dicen, esto es lo que va a causar un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Se fijan? Ahora miren, el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Nuevamente está hablando de sus escritos. Seguirá la duda aún de las mismas escrituras, y ya vimos eso, ¿cierto? Y finalmente la destrucción. Porque la persona que no cree en los testimonios se va a encontrar que tiene los mismos principios que están en la Biblia. Entonces, cuando usted le empieza a mostrar por la Biblia, al final también se encuentra con que está lo mismo y ya lo reconoce, porque ya en los testimonios estaba tan claro, entonces empieza a buscar excusas para rechazar también las mismas escrituras. Ahora, el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales, y estas las analizamos harto en la clase pasada, para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Por eso la voy a pasar rápido. Para que la incredulidad se extienda ampliamente. Satanás se propuso que ocurriera para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Qué va a pasar entonces? Verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Los engaños de Satanás prevalecerán en toda forma. Y ese es el problema. Por eso que Jesús consideró necesario mandarnos un testimonio especial para este tiempo. Bien escrito, con mucha luz. Hay algo que dice, pero si la hermana Juárez, ¿de qué no habló? ¿Saben qué están diciendo con eso? Se están condenando a sí mismos. Porque es lo mismo que decir el Espíritu de Dios, ¿de qué no habló? Porque ella dice, no digan la hermana Juárez, hablen del Dios poderoso que le da los testimonios a la hermana Juárez. Así que cuando nosotros decimos, pero ¿de qué no habla la hermana Juárez? Estamos diciendo, pero ¿de qué no habla el Espíritu de Dios? Y estamos ofendiendo al Espíritu Santo. ¿Se fijan la gravedad del asunto? Entonces, es Dios el que nos habla. La hermana Juárez es solamente un instrumento. Es Dios el que nos habla. Y dice acá que cuando eso ocurra y se desacrediten esas advertencias y reproches dadas en los testimonios, una ola de errores de toda clase aparecerán y los engaños de Satanás prevalecerán en toda forma. Y como Cristo sabía eso, nos dio estas advertencias, pero muchos no le hacen caso. Esta profecía se está cumpliendo ahora. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. Ese es el problema, que cuando nosotros estudiamos los testimonios, le salió el Señor Jesús a Satanás en el camino y no puede llegar y avanzar por cualquier parte que se le ocurra. Todos los que tienen los testimonios se pueden dar cuenta cuando Él se está acercando. Y por eso Él dice, no, no quiero que tengan los testimonios. Ese es el problema. Entonces Él trata de levantar un odio que dice que es satánico porque proviene de Satanás. Él lo pone en la gente contra los testimonios. Ahora dice, deseo llamar especialmente la atención de mis lectores a los notables sueños registrados en esta obrita. ¿Cuál es la obrita de la que estaba hablando? Ella. De esta que yo les dije, que estaba en Testimonios tomo 1, Testimonios para la Iglesia, en la página 495. Es el testimonio número 13. ¿Ya? Él escribió esa obrita, que es muy interesante. Yo no la he terminado de leer entera, pero ya les puse aquí una parte, porque la considero sumamente ilustrativa. Y dice, deseo llamar especialmente la atención de mis lectores a los notables sueños registrados en esta obrita. Son sueños, todos ilustrando lo mismo. Todos ilustrando lo mismo, en forma clara y armoniosa. ¿Se acuerdan cuando dice en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas?
Dios es reiterativo. Algunos hasta piensan en el mundo que Dios es cargante. Así podrían decirle, blasfemando de Dios. Porque si ya he escuchado eso tantas veces, si ya sé eso, ya sé, pero no le ha entrado en el corazón. Le ha pasado por de esta oreja y le salió por la otra. Pero sabe, el Señor habla muchas veces y de muchas maneras. Y acá le dio varios sueños que ilustran todos lo mismo, para ver las distintas facetas. El Señor es como una madre que instruye a su hijo y le da todos los detalles de todas las cosas. Mira, está mal por eso, y si haces eso te va a pasar esto otro, y si haces esto otro, al final lo que te va a ocurrir es esto y todo. Ya, está bueno, ya entendí, porque uno quiere así rápido nomás. Pero no, el Señor sabe que no entendimos, entonces lo vuelve a decir de otra manera. Porque dice, este cree que lo entendió, pero en realidad no lo entendió. Ahora se lo va a tener que dar de otra manera, porque para no cansarlo, se lo voy a dar de otra manera. Y eso es lo que él hace. Entonces, a ella le dio varios sueños y todos hablaban de lo mismo, en forma clara y armoniosa. Multitud de sueños surgen de las cosas comunes de la vida, con las cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. Y claro, hay gente que llega, hermana, ¿sabes lo que me soñé? Y me hablan como diciendo, bueno, no todos, porque algunos me cuentan así, amigos, y qué sé yo, porque en realidad quedan impactados con tanto que les molestó el sueño que tenían, y ellos saben que no es de Dios. Pero hay gente que viene como pensando que ese sueño se lo dio el Señor, porque después le dicen, ¿qué significará? Bueno, puede ser, hermano, que usted comió mucho en la noche, o puede ser que usted tiene una preocupación tan grande en ese tema y se le confundió con lo otro que pasó en el día, y se juntaron las dos cosas, entonces por eso usted tuvo un revoltijo, esas dos cosas en el sueño, puede ser mil cosas, ¿ya? Pero no puede ser una revelación de Dios, porque las revelaciones de Dios, cuando Dios las da, son inconfundibles para el que las recibe. No tiene por qué preguntarse una revelación de Dios, porque Dios trae evidencia al corazón, con su propia autoridad de que es Él el que está hablando y dando eso. Así que la persona no necesita ni preguntar. Ahora miren, dice esto, multitud de sueños surgen de las cosas comunes de la vida con las cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. Hay también, hay también sueños falsos, así como visiones falsas, o sea, cuenten con eso. Hay algunos que no es porque usted comió mucho o porque qué sé yo, sino que vienen de parte de Satanás directamente. O sea que él puede dar sueños y visiones. Claro que sí, pero si al Señor Jesús le dio una visión, ¿qué queda a nosotros? ¿Satanás le dio una visión al Señor? Acuérdense de la tercera tentación. ¿Cuál es la tercera tentación? El Señor, al Señor, Satanás le mostró en un momento de tiempo, dice, todos los reinos de este mundo. ¿Ustedes creen que lo hizo haciendo un viaje así, y lo dio vuelta y lo dejó todo María, lo pasó por todos los países de este mundo? No, le dio una visión. Eso es una visión. Y le dice todavía que le mostró las cosas más lindas en los lugares que estuvo. No le mostró las cosas feas que el pecado había hecho, sino que por supuesto le debe haber mostrado, en ese tiempo sería un hotel, resort con piscina y con todo, un campo lleno de flores, las cosas más lindas que pudo mostrarle. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, si Satanás le pudo dar un sueño a Jesús, ¿cómo no nos va a poder dar sueños a nosotros? Claro que sí lo puede hacer. Entonces hay que ser cuidadoso con este tema porque hay gente que anda siempre pensando que Dios le puede mandar un sueño y le pide a veces a Dios que le dé señales. Cuidado con eso porque el diablo puede responder esa oración en vez de Jesús y la persona va a quedar engañada. ¿Ya? Acuérdense que el Señor se enojó mucho cuando le andaban pidiendo señales. Bueno, ¿y qué señal haces tú de esto? El Señor dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque así como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así el Hijo del Hombre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. O sea, si ustedes quieren ver una señal, véanlo en las profecías de la palabra de Dios, donde dice lo que yo tengo que pasar, y cuando ustedes constaten que la profecía se cumple en mi muerte y resurrección, esa va a ser la mejor señal que yo les puedo dar. Compruébelo con las escrituras, pero yo no voy a andar dando señales. Y cuando lo llamó, o fue llevado, digamos, a la presencia de Herodes, Herodes quería verlo hacer señales. Y dice que trajo un montón de gente enferma para que la sanara. Claro que habría sido, era una tentación muy magistral porque era como decir, pero no tienes compasión que esa gente está enferma, pero el propósito no era que él sanara a la gente. Y él podría haber tenido la excusa, Jesús, escucha, me quieren matar, así como nosotros a veces justificamos algunas cosas, bueno, y no es una mala obra, los puedo sanar, pero el Señor sabía que esa gente había sido traída para darle una
una demostración de un circo más o menos a Herodes, y el Señor no usó su poder para eso. No hizo ni una señal. Entonces, cuidado con andar desafiando a Dios. Hay entonces también sueños falsos, así como visiones falsas, inspirados por el espíritu de Satanás. Lo dice aquí clarito. Pero los sueños provenientes del Señor están categorizados en la palabra de Dios con las visiones. O sea, tienen la misma autoridad de una visión. Son ambos revelación de Dios a un profeta. Y son tan ciertamente frutos del espíritu de profecía, otra vez, ¿ya? Del don, que en este caso no es el escrito mismo, sino el don que habilita al profeta para entender lo que Dios le da y para poder transmitirlo de la forma correcta, son tan ciertamente frutos del espíritu de profecía como lo son las visiones. Tanto sueños como visiones son obras del Espíritu Santo por medio de dar este don, el espíritu de profecía. ¿Ya? Tales sueños, tomando en cuenta las personas que los tienen, porque pongamos que viene un borrachito de la esquina y dice que Dios le mandó un sueño, hermano, no hay que creerlo. No hay que creerlo. Porque Dios nunca escogió a la gente que no obedece a su palabra para darle una revelación para su pueblo. Porque el Espíritu Santo es dado a quienes le obedecen. De modo que el que está en contra de la voluntad de Dios en su vida y las cosas más básicas no lo está haciendo, Dios no le puede mandar un sueño para que él vaya a revelarlo a la iglesia del Señor. No, lo va a dar, si es que lo da, por medio de su santo escogido. Entonces, tales sueños tomando en cuenta las personas que los tienen y las circunstancias bajo las cuales son dados. Porque son oportunos para las circunstancias. No son sueños de, que es un sueño que me dio de cosas triviales. Una persona una vez venido que había visto un sueño, una visión, no, un sueño era, de que veía en un auto, no me acuerdo qué artista que andaba por ahí con no sé qué y pensaba que era de Dios. No, Dios no va a mandar eso porque no tiene nada que ver con lo que su pueblo necesita, ni con las circunstancias por las cuales estamos pasando, ni una preparación para lo que viene más adelante, nada de eso. Entonces tienen que ver con las personas y las circunstancias bajo las cuales son dados. Siempre para el profeta, el sueño que es dado tiene una aplicación en ese momento para él o para la iglesia, un mensaje especial para ellos, significativo para él o para ellos, y a la vez se proyecta más adelante en el futuro para la última generación. Dice, contienen sus propias pruebas de autenticidad. Que las bendiciones de Dios, dice ella, acompañen esta obrita. Entonces yo traje una muestra que son dos sueños que están incluidos aquí y nos habla de lo que va a pasar con ella. Dice acá, la primera noche que pasamos en Battle Creek, soñé que había estado trabajando arduamente y había estado viajando para asistir a una gran reunión y que me sentía muy apesadumbrada. Y claro, era más o menos lo que le estaba pasando en ese momento a él y a Elena. ¿Ya? Las hermanas arreglaban mis cabellos, o sea, a ella y a Jaime. Las hermanas arreglaban mis cabellos y ajustaban mi vestido. Y me dormí. Al despertar, me asombré y me indigné al ver que se me había quitado mi ropa y se me había puesto ropa vieja hecha de tiras y pedazos de tela de cubrecamas remendados. Imagínense la impresión que usted se queda dormido mientras la están arreglando, así como preparando para un casamiento, y cuando despiertan le sacaron esa ropa, que ya es un vejamen, y la vistieron con pedazos y tiras de pedazos de cubrecamas remendados. Dije, ¿qué es lo que me han hecho? ¿Quién ha hecho esta vergonzosa obra de quitar mi vestimenta y reemplazarla con andrajos de mendigos? Rasgué los harapos y me los quité. Estaba triste y con angustia grité, tráiganme de nuevo mis vestiduras que he llevado por 23 años y no he deshonrado por un solo instante. ¿Qué representan las vestiduras en la Biblia? ¿Qué representan las vestiduras? Representan lo que nosotros somos, nuestra dignidad, nuestra imagen, nuestra justicia, delante del mundo. Por eso cuando a Adán y Eva el Señor les quita las vestiduras de luz que representaban ese don magnífico de que Dios estaba en ellos y que, dice, esa luz representaba, ¿no es cierto?, era la forma en que Dios tenía la confianza para comunicarse con ellos, por decirlo de alguna forma, que los invadía, digamos, la presencia de Dios. Y esas son quitadas a causa del pecado y ellos quedan en vergüenza. Ellos necesitan vestirse para cubrir su vergüenza y el Señor tiene que matar un animalito para cubrirlo con las pieles de ese animal.
Entonces, así ellos no iban a estar desnudos y no iban a ver su vergüenza. Entonces, cuando nosotros hablamos de vestiduras, tenemos que ver que algo que nos protege de la vergüenza y de la desnudez. ¿Ya? Y cuando la Odisea se le insta a que se vista con la ropa de la justicia de Cristo para que no se vea la vergüenza de su desnudez, están hablando de su carácter, que deben llevar el carácter de Cristo para que nadie o ellos mismos no sientan vergüenza de ser cristianos, que se los saquen en cara y los vean que están totalmente fuera de foco como cristianos, ¿me entiendes? Entonces ella dice que ella llevó sus vestiduras por 23 años, las llevó, como dice, y sin deshonrar. Dice que no las había deshonrado por 23 años. Su comportamiento había sido intachable como profeta, como persona, no tenía nada que sacarle en cara. Ahora dice, si no me devuelven mi ropa, en otras palabras, la estaban denigrando. ¿Y cómo se la denigraba? Por medio del testimonio que daban de ella, por medio de lo que decían de su inspiración, de su obra profética, de sus escritos. ¿Se fijan? Porque esa era su vida, en eso ella trabajaba. Eso era lo que ella llevó por 23 años, una misión. Hasta ese momento llevaba 23 años en esa misión. Estaba a decir, sufriendo persecución por parte de la iglesia, por lo que se escribe ahí, pero no tenemos tiempo de verlo todo. Ustedes lo pueden leer si que tienen ese testimonio. Y a eso, no, es cierto, el Señor le está dando un sueño para entender eso y para que lo entendamos nosotros, para que tratemos bien. No hagáis daño a mis profetas, dice, ¿cómo es? No hagáis daño a mis ungidos, ni, ay, no me acuerdo cómo dice, ni a mis profetas, algo así. A ver si después encuentro el texto bíblico, en algún minuto se los doy. Pero en otras palabras, ese texto bíblico nos habla de que nosotros tenemos que tener cuidado con los ungidos y con los profetas. Porque fueron enviados por Dios, y a Dios, cuando nosotros le damos de patada a los ungidos y a los profetas, el Señor siente como si lo estuvieran haciendo a él. Porque fueron enviados por él. ¿Se acuerdan cuando habló de los que fueron a buscar frutos a la viña? Y fueron de parte de su Señor, pero a ellos los apedrearon y le hicieron de todo. Y después, como no les tuvieron respeto, dice, voy a enviar a mi hijo. Y al hijo, más encima lo mataron. Y el Señor dijo, yo, ¿qué voy a hacer con esos criminales? Yo les voy a dar el pago. ¿Por qué? Se sentía ofendido porque habían sido enviados por él. Ahora dice, si no me devuelven mi ropa, apelaré al pueblo. Miren esto, qué tremendo. O sea, ¿quién le había quitado su ropa? Piensen en eso. ¿Quién le había quitado su ropa? La gente que la estaba preparando para ir a presentarse una conferencia o algo. Era gente que la respetaba y la estaba preparando para que se presentara a la gente. Pero ahora esos mismos, en vez de presentársela al pueblo, la denigran. ¿Se entiende el mensaje? Y entonces al hacer eso, ella dice, apelaré al pueblo. O sea, el pueblo me puede escuchar. El pueblo me puede devolver mi ropa. Y el pueblo somos nosotros, hermanos. Ahora dice, ellos contribuirán y me devolverán mis vestiduras que he llevado por 23 años. Entonces, ¿podemos esperar nosotros mucho de que nuestros dirigentes nos hablen del espíritu de profecía correctamente como corresponde y todo lo que el espíritu de profecía dice? De acuerdo a esta visión, parece que no va a ser así. Y dice, he visto el cumplimiento de este sueño. Y a ella le pasó, porque ella estaba sufriendo una persecución por parte de su iglesia madre y de los dirigentes de su iglesia. Ella y su esposo. Y como les digo, este sueño Dios no lo envió solamente para que ella lo comprendiera, sino para que quedara para nosotros. Por eso ella habla de esa obrita que iba a quedar plasmada ahí para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora miren, esa noche, acá hay otro sueño. Este es todavía más complicado, o sea, más tremendo, diría yo. Esa noche soñé, porque el otro sueño, miren, ojo, el otro sueño es una mala obra que estaba haciendo la propia iglesia en contra de ella. Pero aquí vamos a ver obra que viene de afuera de la iglesia. Dice, esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Porque hay puertas que tienen, ¿no es cierto? Y pueden ser incluso de vidrio la puerta, pero al lado tienen como otro vidrio por el lado que va. ¿Ya? Que uno mira por ahí quién viene. Y dice, miró por el cristal que estaba al lado de la puerta y observó una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien. Y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. El vidrio ahí.
La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Qué raro, porque resulta que ella a estos que había visto primero los conocía bien. Pero ahora esos mismos parecían una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaba el que llevaba el escapulario, hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta. O sea, está prohibido entrar siquiera en esta casa. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Las pertenencias de esa casa habían hablado contra esa santa orden. ¿Qué casa será? Se está refiriendo a la casa de Elena de White, en este caso representada por los escritos de ella. ¿Se fijan? Podríamos hablar de White State, podríamos hablar de los centros White, podríamos hablar de todo eso. ¿Y por qué van a ser proscriptos? Porque eso es una profecía, porque hablaron contra nuestra santa orden, que parecía una procesión de católicos, donde había adventistas que parecían católicos. Habla de una traición, ¿se fijan? Ahora miren, me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles ni una sola palabra por miedo a ser traicionada. O sea, ella quedó mirando a las personas, las conocía, pero es que ya había visto a los otros que también los conocía, y resulta que no le fue nada de bien, porque cuando volvió a mirar de nuevo, ahora se veía claramente que eran como católicos. Entonces resulta que ahora ella los queda mirando y no se atreve a decir nada. ¿Se fijan? Aquí me mandaron la cita de delante, gracias Bernardita, es Salmo 105:15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esa era la cita, ¿ya? No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ya. Dice, me sobrecogió el terror, atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía. Algunos, no todos, pero algunos los conocía. Pero no me atrevía a decirles ni una sola palabra por miedo a ser traicionada. Ahora ya ella dijo, aquí yo no sé si estos son igual que delante, que parecían una cosa pero eran otra, y qué sé yo si parecen mis hermanos y no son. Es terrible cuando nosotros nos encontramos en situaciones así, personas en las que hemos confiado, que hemos amado, que de pronto cambian, como en la visión. De repente miró de nuevo y se veía otra cosa. Y cambian y ya no son nuestros amigos, y ya no son confiables, y ya están en nuestra contra. Entonces dice que ella sintió miedo de ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a menudo, si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Y eso es terrible, porque a veces somos acusadas sin que hayamos hecho nada. Entonces uno dice, pero que me explique a alguien. Y ella repetía a menudo, si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Y esos bienes, como decíamos, eran sus escritos. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Los 7.000 que algunos dicen los 7.000 cobardes que no doblaron su rodilla delante de Baal. O sea, ellos no se arrodillaron delante de Baal, pero tampoco defendieron a Elías. ¿Ya? Entonces, hay muchos hermanos así, que sí, estoy de acuerdo contigo, pero cuando llega la hora y calladitos, se van para otro lado, pero no quieren quemarse, como decimos nosotros. ¿Ya? Entonces ella dice que trató de leer simpatía o piedad en las miradas de eso, pero varios dicen le habrían consolado, sí, si no fuera porque tenían miedo de que lo estaban observando. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Y a veces somos vigilados más de lo que nos imaginamos, de repente nos damos cuenta y nos empieza a dar un poco de cosas. Porque empezamos si tú dijiste tal cosa en tal ocasión, ¿y cómo se te puede? Por ahí me dijeron, y tú estuviste en tal parte, y nos damos cuenta de que nos han estado vigilando. Dice, empecé a orar en voz alta y decir, si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. ¿No le ha pasado eso? Sí, a mí me ha pasado, más de una vez.
Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Me cambió para abajo. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. ¿Se fijan? O sea, realmente fue algo muy impactante para ella, esa experiencia. El verse traicionada, como nos vamos a ver nosotros, como nosotros vamos a llorar y llorar, lloró y oró ella, poniendo a Dios en nuestro lugar para que nosotros entendiéramos que Él nos iba a entender cuando nos pasara eso. ¿Se fijan? Ahora dice, pronto tendremos toda la razón para temer que la falsedad ganará la delantera. Es una lucha entre el cristianismo del Antiguo y el Nuevo Testamento, por una parte, y el cristianismo de las tradiciones humanas y las fábulas corruptas por la otra. ¿Se acuerdan que le leí eso la vez pasada? Bueno, quiero que ahora lo pongamos en contexto de todo otro. Y dijimos también esto, que está relacionado con eso. Hay obras de imaginación escritas con el objeto de enseñar la verdad o dar a conocer algún gran mal, porque el diablo nunca viene como es, viene disfrazado. Entonces, como, no, si esta es una cosa muy cristiana, miren, véanlo. Vamos a hacer una dramatización en la iglesia. Y no es el plan de Dios que trabajemos en esa línea. Entonces, no, pero es para enseñar algo de bueno. Hay películas cristianas, dice alguno. No, hermano, no hay películas cristianas, porque Dios no está a favor de las películas, de ninguna. Acá habla de obras de imaginación que fueron escritas con el objeto de enseñar la verdad o dar a conocer algún gran mal. Me parece que se me olvidó esta lección. La iglesia misma ha hecho películas. No han dejado de hacer un daño indecible, porque decía, han logrado algún bien, pero no han dejado de hacer un daño indecible, especialmente para la juventud. ¿Destruyen qué cosa? Y este es el propósito del diablo. Destruyen el interés por la Biblia. O sea, ¿se acuerdan de la visión? No hay lugar para poner el sello. Están tan ocupadas nuestras mentes que no hay lugar para poner el sello. Esa visión que ella tuvo. El diablo quiere que otros sofismas, fábulas y máximas del mundo llenen nuestra mente de modo que no estemos tan entusiasmados con esas cosas que no tengamos ni ganas de ver la Biblia. Y más encima nos las muestran con colores, con sonidos, con todo. Dice, pero si igual estoy estudiando, mira, ahí lo están dando. Mira, yo escucho la lección, ahí la dan. Pero yo no estudio. Eso no es estudiar. Ahora dice, aún la ficción, bueno, es distinto porque no es ficción cuando estudia la Biblia, sí. Si uno lo hace una vez, pero además de eso estudiar su Biblia no hay problema. El problema es cuando es reemplazado el estudio de la Biblia por otra cosa. Ya sea ficción o sea realidad, el estudio de la Biblia nunca debe ser reemplazado por nada. Y menos que nosotros vamos a tratar de enseñar la verdad por medio de la ficción que está en contra de Dios. Para eso tenemos la Biblia y para eso tenemos la Escritura y Profecía. Dice acá, aún la ficción que se haya propuesto enseñar excelentes principios incapacita ¿para qué? Para contemplar los grandes problemas del deber y del destino. Incapacitar, ¿qué es? Que perdamos la capacidad. O sea, tenemos que enfrentar cosas en que tenemos que conocer cuál es nuestro deber y no sabemos qué hacer. No conocemos cuál es nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Por qué? Perdimos el interés por la Biblia. ¿Por qué? Porque la ficción llenó nuestra mente y se debilitó nuestra mente y no es capaz, perdió la capacidad de saber cuál es nuestro deber y de conocer cuál es el destino o mirar con proyección hacia el destino que Dios nos tiene preparado. Las fábulas llenaron nuestra mente, las máximas del mundo, otras cosas. Y los sonidos y las imágenes seductoras de un programa de televisión o de una película que puede haber sido hecha o de una dramatización incluso en la iglesia con el fin de ilustrar algo bueno. Nos quedan dando vueltas esas cosas, nos quedamos en la forma y se nos olvida el contenido. Miren, ¿por qué esto es tan importante? Yo volví a repasar esto. Dice acá, vuestra infidelidad y negligencia son anotadas contra vosotros en el libro mayor del cielo. Habéis cercenado vuestras facultades y disminuido vuestra capacidad. Ajá, hay que cuidar las facultades y las capacidades. Dicen el otro que nosotros, decía ahí, mire, que nosotros, esto incapacita para contemplar los problemas del deber y del destino. ¿Qué cosa? La ficción, ahora ficción, aún que se jactan de tener un buen propósito. Y acá dice, el resultado, habéis cercenado vuestras capacidades, facultades y disminuido vuestra capacidad. ¿Se fijan? Lo importante de esto,
carecéis de la experiencia y eficiencia que podríais tener. Pero antes de que sea demasiado tarde, os ruego que despertéis. No demoréis más. Entonces, esas cosas que parecen inocentes y hasta buenas, hermanos, parecen buenas porque hemos perdido el discernimiento espiritual y nos hemos incapacitado para siquiera darnos cuenta que son malas. Entonces, ¿qué dice ella? Antes que sea demasiado tarde, despierten. Acuérdense, la visión que decía, recuerden, están en el terreno encantado de Satanás. Recuerden lo del terreno encantado, le decía el ángel en el país, ¿se acuerdan? Porque esas cosas influyen en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Y controlan nuestra mente y no nos damos cuenta. Entonces, el resultado es que cercenamos, cortamos, dejamos mutiladas nuestras facultades, disminuye nuestra capacidad de discernimiento cuando más la necesitamos. Por eso que el Señor dice, unge tu ojo con colirio, porque te quedaste ciego. No te das cuenta que estás desnudo. Si tuvieras visión, te darías cuenta que estás desnudo, tienes que vestirte. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Satanás, ya queda poco tiempo, Satanás hará sus milagros para engañar. Establecerá su poder como si fuera supremo. Quizá parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. Permanecerá. Mientras que los pecadores en Sión serán eliminados por las zarandas. Los que tienen que salir fuera de la iglesia no son los hijos de Dios, porque la iglesia es de Dios, le pertenece a Él. Nosotros nos quedamos en el lugar que Dios preparó para nosotros. Los que tienen que salir son los pecadores. Dice, el tamo será separado del precioso trigo. Es el tamo el que vuela, no el trigo. Esta es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. Nadie, bien resaltado, nadie, sino únicamente, de manera de decirlo, los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos serán hallados con los leales y fieles. ¿Cuál es la palabra del testimonio de nosotros? ¿De dónde la sacamos? ¿Es nuestra propia palabra? La palabra que tenemos son los bienes esos que van a ser confiscados, que deben quedar grabados en nuestra mente. Esa es la palabra. Es el testimonio de ellos que dice aquí. Y tenemos que vencer por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, o sea, de los hijos de Dios, que están grabadas en su mente, grabadas en su corazón. Serán hallados, y a eso le llama sellamiento, solamente esos serán hallados, en ellos serán hallados los leales y fieles, sin mácula ni mancha de pecado, sin engaño en sus bocas. Los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad. Aquí está la purificación de la que hablábamos. ¿Ven? ¿Cómo se obtiene la purificación? Por medio de la obediencia. Y el remanente, este resto que dijimos que cuando ya desaparece la mujer solamente queda un resto, purifica sus almas obedeciendo la verdad. O sea, son pocos, son muchos. Obtienen vigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Y ese es el propósito de Dios. Y miren, dice acá, un tiempo de tribulación está por sobrecoger al pueblo de Dios, pero no debemos recordárselo constantemente y obligarlo a pasar en forma prematura por ese periodo de aflicción. Esto fue escrito hace como 100 años atrás, así que ustedes podrán comprender que si en ese momento, claro que sí, no era tan necesario, ahora es otro tiempo. Porque tiene que llegar un tiempo en que esto sí sea verdad presente, y yo creo que en ese tiempo estamos llegando. Entonces sí, vamos a tener un tiempo de tribulación. No hay que estar constantemente recordando eso, pero es necesario saberlo, porque por algo Dios nos reveló sobre eso. Tiene que ocurrir un zarandeo, dice, en el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente que ha de llevarse a las iglesias. No, en ese tiempo no, y estamos de acuerdo, porque de hecho ya han pasado más de 100 años y todavía no llega a eso porque, como dijimos, Dios tuvo que mandar a sujetar los vientos. Pero ahora estamos volviendo a ese mismo punto de inflexión, y ahora es diferente. Ocurrirá como resultado del rechazo de la verdad presentada. Entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Cuándo vamos a saber que el zarandeo es verdad presente? Cuando se provoque un rechazo de la verdad presentada. Porque ahí va a empezar ese zarandeo y es la hora de predicar. Y saben, ahora está sucediendo. Ahora se está rechazando la verdad que se ha presentado. Ahora surgió un ataque muy fuerte contra el espíritu de profecía.
¿ya? Incluso contra la verdad de la Biblia, como le decía un personaje ahí que ya no cree en la inspiración del líder, fue pastor, no cree en la inspiración del libro de Santiago, para darle un ejemplo. Entonces, y lo predica, y cientos y miles, yo me atrevería a decir, lo siguen, de nuestra iglesia. Y eso va a ocurrir como un rechazo de la verdad presentada, ese zarandeo, por lo tanto, cuando eso empieza a ocurrir, es hora de predicar de eso. Miren aquí, el refrigerio. Sí, di nomás. Antonio hace una acotación, un alcance, dice, Ya. Que un día como hoy, 26 de noviembre de 1827, nació en la ciudad de Gorham, Estados Unidos, condado de Maine, Elena de White. Muchas gracias. Miren, dice aquí, el refrigerio o poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer. El refrigerio dijimos que era la lluvia tardía, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu de Dios. Dice el refrigerio o poder de Dios, que desciende. No desciende sobre todo, sino únicamente sobre quienes. Para los que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer. ¿Y cuál es esa obra? Salir a predicar. Señor, ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que creáis, le dijo. ¿Y saben cuál es nuestra obra? Que creamos también y estudiemos y nos preparemos. Porque ahí Dios va a poder hacer cosas con nosotros y que cambiemos. Porque al estudiar, tenemos que poner lo que estudiamos, la palabra en práctica. Si no, va a surgir. Tenemos dos opciones. O atacamos la palabra y la desautorizamos o la obedecemos. Pero si no nos ponemos a estudiar, no va a haber opción de que podamos ponerla en práctica y entonces no va a haber opción de purificarse. Y aquí dice, únicamente va a caer, ¿no es cierto?, el refrigerio sobre los que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse. ¿De qué? De toda inmundicia de la carne y del espíritu. La inmundicia de la carne vienen siendo nuestros pecados, apetitos de comer lo que no debemos, de hacer cosas que no debemos hacer, de nuestro mal genio y todo eso. Pero también hay una inmundicia del espíritu, que tiene que ver con nuestra disposición, con nuestro ánimo, que esté, digamos, dándole siempre la bienvenida a Dios y cerrándole las puertas a lo que no es de Dios. Nuestro espíritu tiene que estar bien dispuesto para las cosas de Dios y tiene que estar, tener una cuota de sacrificio muy grande para hacer todo lo que sea que Dios nos pida. No importa lo que sea o que parezca a veces absurdo para el mundo, tenemos que tener esa cuota de sacrificio. Entonces, tenemos que purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. El pueblo de Dios debe perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Sí, pero yo ya soy santo en el sentido que ya me entregué al Señor. Sí, pero eso debe ir en progreso. Cada día el Señor nos va a mostrar algo más en que santificarnos, algo más que hay que consagrar, algo más que hay que rechazar, algo más, otro sacrificio que vamos a tener que hacer. Y eso se hace en el temor de Dios, sabiendo, ¿no es cierto?, que Dios, como dijo, no contenderá mi espíritu para siempre. Y además de eso, saber que Dios no dará por inocente al culpable. Ahora miren, cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la iglesia primitiva, como seguramente lo hará bajo la influencia del postrer mensaje, sobrevendrá la lluvia tardía y se reavivarán todos los dones. La lluvia temprana sobrevino al comienzo de la era cristiana, en la época de la sementera del Evangelio, o sea, cuando se sembró el Evangelio, recién elaborado por Cristo mismo, para que, o ilustrado por Cristo mismo, enseñado por él mismo en persona. ¿Para qué? Para que germinara y arraigara la semilla. Entonces, la iglesia disfrutó los dones espirituales. Y cuando, al final de la dispensación cristiana, sobrevenga la lluvia tardía para madurar la áurea cosecha destinada a los alfolíes de Dios, entonces se volverán a manifestar en toda su plenitud los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso le puse que también está en Testimonio Celeste, como 2, página 11, párrafo 4, y era de Spirit of Prophecy, que yo les iba a poner varias citas de ahí. Están traducidas en inglés. Con esto concuerdan las palabras del profeta citadas por Pedro. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. ¿Se acuerdan que lo mencionamos delante? Eran palabras dichas por Joel y las repite en el libro de Hechos el apóstol Pedro, refiriéndose a la lluvia temprana, pero dice que en los postreros días, al final, se va a volver a repetir lo mismo, ¿se fijan? Porque aquí dice, y será en los postreros días, ¿ya? Concuerda con eso también. Y van a haber visiones y van a haber sueños, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Fíjense en una cosa, hay señales arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el cielo arriba vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando el Señor venga, cómo se va a enrollar el firmamento y las potencias del cielo van a ser conmovidas. Pero en la tierra van a ver las otras cosas, guerras, catástrofes, sangre. ¿Se fijan? El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí vemos el espíritu de profecía, dice, entre las señales características de los últimos días. ¿Y a qué se está refiriendo? A vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Ya? Dice, aquí vemos el espíritu de profecía entre las señales características de los últimos días. El resurgimiento del espíritu profético en los últimos días y también, como decían antes, un avivamiento del don profético, que es lo mismo, porque se va a avivar lo que teníamos y van a llegar dones nuevos, porque muchos de esos bienes van a ser confiscados, ¿se acuerdan? O sea, no vamos a tener los escritos. A lo mejor, no sé, nos van a quitar los escritos, los van a quemar, no sé. Entonces, ¿qué va a pasar? El mismo Centro High que está por internet, yo creo que lo van a cerrar, más que seguro. Entonces, ¿qué va a haber? Dios va a mandar directamente. Va a mandar profecía. Y dice, el resurgimiento del espíritu profético en los últimos días había de constituir una de las señales más notables del próximo fin. Esto es evidente, pues se incluye el espíritu de profecía entre las prodigiosas, señales en el sol, la luna y las estrellas que se verían en el cielo y entre las señales de la tierra. No son las últimas señales, no es cuando se enrolla antes, porque no tendría sentido el don profético si no estuviera abierta la puerta de la gracia, porque ahí es cuando podemos predicarle a las personas. Y ahí vamos a necesitar el don profético. Dice, y entre las señales de la tierra como sangre, fuego y vapor de humo. Entonces, en el cielo son la luna y la estrella, en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. ¿Cómo estamos con la hora? Ahora estamos en la hora. Así que vamos a tener que quedar hasta aquí por ahora, pero quiero que veamos esas cosas para que tengamos cuidado, podamos alertar a otros, podamos darnos cuenta la urgencia del tiempo en que vivimos y estemos preparados para que el Señor pueda darnos su espíritu, podamos discernir los engaños del enemigo y descubrirlos con la ayuda de la Escritura delante de los ojos de los sinceros que están a veces engañados. Muy bien, habiendo dicho todo esto, vamos a pedirle por favor a la persona encargada que pueda tener por nosotros la última oración. ¿Oremos? Oremos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Señor, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado a través de los testimonios y que hemos tenido una luz que nunca antes ha sido revelada hasta ahora, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de vivir en este tiempo. Y ayúdanos a también a ser responsables con eso y poder predicarlo a otras personas, Señor, a las personas que lo puedan necesitar. Y también nosotros aprender para estar preparados para tu venida, Señor. Amén. Ayúdanos a escucharte y a siempre respetar tus cosas, Señor, tu nombre, tu presencia. Entonces lo quiero pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Chao a todos.